Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenos de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está generando mucha conversación, especialmente en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar sobre Demet Özdemir, la talentosísima actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento innegable. La razón por la que este vídeo está siendo creado es porque recientemente han surgido reportes y especulaciones, algunas bastante alarmantes, sobre la salud de Demet. Un famoso médico cuyo nombre revelaremos más adelante en el vídeo, ha hecho algunas declaraciones que han causado revuelo y han puesto en alerta a sus fans. Queremos analizar esta situación con detenimiento, separar la realidad de la ficción, y darles la información más precisa y actualizada posible. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles que la información que les presentaremos se basa en fuentes públicas y en el análisis de expertos. Es importante tomar esta información con cautela y no caer en especulaciones infundadas. Nuestro objetivo es informar, no alarmar. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán contenido variado sobre entretenimiento, noticias, análisis de tendencias y mucho más. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando con Demet Özdemir? ¿Qué dijo este famoso médico que ha causado tanto alboroto? Bueno, para entender la situación, primero debemos contextualizar un poco. Demet, como saben, es una actriz muy trabajadora. Ha participado en numerosas series de televisión, películas y campañas publicitarias. Su agenda es sumamente apretada y, como muchos artistas, a menudo se enfrenta a largas jornadas de trabajo, estrés y presión mediática. En los últimos meses, se le ha visto visiblemente más delgada, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su salud. Algunos medios han sugerido que podría estar sufriendo de agotamiento extremo o incluso de algún problema de salud más serio. Sin embargo, hasta hace poco, todo eran solo rumores. Aquí es donde entra en escena este famoso médico. Se trata del Dr. Kemal Demir, un reconocido especialista en nutrición y metabolismo con una amplia trayectoria y una reputación intachable. En una reciente entrevista en un programa de televisión de gran audiencia, Sağlık Merkezi Centro de Salud, el Dr. Demir comentó sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable, especialmente para las personas que tienen trabajos demandantes como el de Demet Özdemir. El Dr. Demir no mencionó directamente a Demet por su nombre al principio, pero hizo una serie de observaciones sobre los peligros del estrés crónico, la falta de sueño y las dietas restrictivas, que muchos interpretaron como una referencia indirecta a la actriz. Es fundamental que las personas que están sometidas a un alto nivel de estrés aprendan a manejarlo de manera efectiva, dijo el Dr. Demir. El estrés crónico puede afectar negativamente el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos digestivos, e incluso provocar problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Continuó explicando que la falta de sueño también es un factor de riesgo importante. Durante el sueño, nuestro cuerpo se recupera y se regenera. La falta de sueño puede alterar el equilibrio hormonal, afectar la concentración y la memoria, y aumentar la susceptibilidad a enfermedades. El Dr. Demir enfatizó la importancia de mantener un horario de sueño regular y de crear un ambiente propicio para el descanso, como una habitación oscura y silenciosa. Mencionó también la necesidad de evitar el consumo de cafeína y alcohol antes de acostarse, así como el uso de dispositivos electrónicos que emiten luz azul, que pueden interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Y luego llegó el comentario que realmente encendió las alarmas. Cuando la presentadora, la famosa periodista de salud Ayse Kaya, le preguntó sobre las dietas restrictivas, el Dr. Demir respondió: las dietas restrictivas pueden ser peligrosas, especialmente si no están supervisadas por un profesional de la salud. Pueden provocar deficiencias nutricionales, desequilibrios metabólicos y, en casos extremos, incluso trastornos alimentarios. El Dr. Demir explicó que el cuerpo humano necesita una variedad de nutrientes para funcionar correctamente, y que las dietas que eliminan grupos enteros de alimentos pueden privar al cuerpo de estos nutrientes esenciales. Puso como ejemplo las dietas bajas en carbohidratos, que pueden provocar fatiga, irritabilidad y dificultad para concentrarse, y las dietas bajas en grasas.
que pueden afectar la absorción de vitaminas liposolubles y el funcionamiento hormonal. En ese momento Aisekaya, astutamente, le preguntó si había notado alguna celebridad en particular que pudiera estar en riesgo. Inicialmente el Dr. Demir se mostró reacio a mencionar nombres. Pero presionado por la entrevistadora y ante la insistencia del público presente en el estudio, finalmente cedió. La tensión en el estudio era palpable, con todos conteniendo la respiración, esperando la respuesta del doctor. Sin querer entrar en detalles personales, diré que he notado que algunas figuras públicas, y especialmente algunas actrices jóvenes, parecen estar perdiendo peso de manera poco saludable, dijo el Dr. Demir. No voy a mencionar nombres, pero es importante que estas personas busquen ayuda profesional y que se prioricen su salud y bienestar por encima de la presión mediática y las exigencias de la industria del entretenimiento. El Dr. Demir hizo hincapié en la importancia de la autoaceptación y de la búsqueda de un equilibrio saludable entre la imagen corporal y el bienestar general. Mencionó que la presión por mantener una figura delgada y perfecta puede ser especialmente intensa en la industria del entretenimiento, y que es fundamental que los artistas cuenten con el apoyo de profesionales de la salud mental y nutricionistas para afrontar esta presión de manera saludable. Aisekaya insistió, preguntando directamente si se refería a Demet Özdemir. El Dr. Demir se mostró visiblemente incómodo, mirando a la cámara con una expresión seria, evaluando cuidadosamente sus palabras. La pregunta directa había roto el silencio que se había creado en el estudio. Demet Özdemir es una actriz talentosa y muy querida. Solo espero que esté cuidando de su salud y que tenga el apoyo que necesita para mantenerse sana y feliz, respondió el Dr. Demir, con un tono de voz suave pero firme. El Dr. Demir añadió que la salud debe ser siempre la prioridad número uno, independientemente de la profesión o la fama. Recalcó que el bienestar físico y mental son esenciales para una vida plena y productiva. Estas declaraciones, como pueden imaginar, generaron un tsunami de reacciones en las redes sociales. El hashtag #DemetDemirsal, salud de Demet Özdemir, se convirtió en trending topic en cuestión de minutos, con miles de fans expresando su preocupación y apoyo a la actriz. Los fans de Demet se mostraron preocupados y exigieron a la actriz que aclarara la situación. Algunos incluso criticaron al Dr. Demir por hacer comentarios que consideraron inapropiados y poco profesionales, acusándolo de violar la privacidad de la actriz y de alimentar especulaciones infundadas. Otros, sin embargo, defendieron al Dr. Demir, argumentando que su intención era buena y que simplemente estaba expresando una preocupación legítima por la salud de una figura pública. Hasta el momento, Demet Özdemir no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el tema. Sin embargo, su equipo de representación ha publicado una breve declaración en la que aseguran que la actriz está bien y que está enfocada en sus proyectos profesionales. También pidieron respeto a su privacidad y que se eviten especulaciones infundadas. La declaración, publicada en la cuenta oficial de Instagram de la agencia, fue escueta y poco informativa, lo que no hizo sino aumentar la preocupación de los fans. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? ¿Está realmente Demet Özdemir en riesgo? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Es cierto que ha perdido peso y que su agenda es muy exigente. En los últimos meses, Demet ha estado grabando una nueva serie de televisión, Adım Farah, Mi nombre es Farah, y ha participado en numerosas campañas publicitarias para marcas de renombre. También es cierto que las declaraciones del Dr. Demir son preocupantes. Sin embargo, sin información más precisa y sin un comunicado oficial de Demet, todo son especulaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la salud es lo más importante. Y que es fundamental que las figuras públicas, que son modelos a seguir para muchas personas, den un buen ejemplo y prioricen su bienestar por encima de todo lo demás. La presión mediática y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden ser abrumadoras, pero es crucial aprender a manejarlas de manera saludable y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Es importante recordar que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. También es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a la privacidad. Demet Özdemir, como cualquier otra persona, merece respeto y comprensión. No debemos juzgarla ni presionarla para que revele información que no quiere compartir. La vida personal de una persona, incluso de una figura pública, debe ser respetada y protegida. En resumen, el caso de Demet Özdemir nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Nos recuerda que el estrés crónico,
la falta de sueño y las dietas restrictivas pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud. Y nos recuerda que es fundamental buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La salud mental, en particular, es un tema que a menudo se pasa por alto, pero que es tan importante como la salud física. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. He intentado darles la información más precisa y objetiva posible, basada en fuentes públicas y en el análisis de expertos. He consultado varios artículos de noticias, foros de fans y redes sociales para recopilar la información más relevante y actualizada. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y atención. Espero que hayan disfrutado el contenido y que les haya sido útil. Si tienen alguna opinión o comentario sobre el tema, los invito a dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. Recuerden que este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. ¿Creen que el Dr. Demir hizo bien en expresar su preocupación? ¿Creen que Demet debería hablar sobre su salud públicamente? ¿Qué consejos le darían a Demet para cuidar su salud y bienestar? Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir adelante. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre priorizar su salud y bienestar. Hasta la próxima. Y recuerden, la salud es el tesoro más valioso que tenemos. Cuidémoslo.